Visité más de 35 hoteles en Punta Cana y les dejaré un review semanal de cada hotel. Así que antes de empezar, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Puedes también dejarme algún comentario ya que estoy leyendo sus opiniones y respondiendo a todas sus preguntas. Recuerden que este contenido no es patrocinado, así que les daré mis opiniones reales de cada resort. Y si quieren reservar alguno de estos hoteles, pueden hacerlo con el código QR que está en pantalla y obtener un 10% de descuento con el código YouTube. Hola parceros y bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy les traigo un resort más en el Caribe y les mostraré a detalle lo que tiene este hotel para ofrecernos, desde sus piscinas, bares, restaurantes y por supuesto sus tipos de habitaciones. Pero si quieren ver algo más puntual pueden hacerlo desde la barra del menú del video, donde pueden saltarse al lugar que más les interese de este review. Bueno, ese es el lobby. Estamos ahora en el Royalton Splash. Me estoy hospedando acá. Vinimos con un grupo de 35, 37 con mi hijo y yo. Y vamos a hacer ahora la inspección, pero yo me estoy quedando acá. Entonces aquí sí les puedo dar como una opinión mucho más profunda y más detallada de lo que es este hotel, de lo que me ha gustado, de lo que no. Entonces vamos a hacer como un recorrido ya. Este es el lobby principal. Aquí tenemos la zona de registro. Aquí ustedes van a coordinar sus cenas. Si tienen algún problema con la aplicación y no pueden reservar las cenas, ahí ustedes pasan y pueden reservar las cenas para 2 días máximo. Se puede 24 o 48 horas de antelación para disfrutar de los restaurantes. Por ejemplo, acá que yo me estoy hospedando, el restaurante Under the Sea, si les gustan los mariscos, buenísimo. Comimos pulpo, comimos langosta y la verdad bastante bueno eso. Muchas gracias. Entonces vamos a hacer como un recorrido ya con nuestro brother. Entonces vamos a darle. Oigan, bueno, cuando ustedes llegan aquí al Royalton Splash, tienen este bar que es del lobby. Depende la reserva que ustedes hagan. Si ustedes son Diamond, aquí pueden disfrutar de tipos de bebidas premium. Aquí, por ejemplo, vemos un Chivas, vemos whiskies premium. Así que bueno, tienen aquí bebidas de calidad en su llegada. Entonces bueno, aquí tenemos el Diamond Club, que entiendo que son las personas que reservan como este upgrade para que tengan un servicio más premium. Tienen su lobby aparte, ¿cierto? Su lobby, su check-in, check-out y toda la vaina. Ah, no joda, pero está lleno. O sea, está lleno. Entonces bueno, aquí lo mismo que vimos en el Bávaro. Tienen bebidas premium, tienen una barrita de snacks. Permiso, hola. Tienen aquí todo esto. ¿Aquí también hay duchas? Ok, ya. Sí, justamente ahí detrás hay unos bancos de ducharse. Yo pensaba que era acá adentro como tal. Ya. Entonces, claro, por ejemplo, si ustedes llegan acá, el vuelo sale tarde, pero tienen que entregar habitación igual a las 12 de la noche. Entonces sí, hay unas duchas acá. Se duchan, se cambian, snacks, bebidas y pin. Aquí pueden esperar sin problema. Piscinas, que ya me imagino que pasaron por acá, ¿no? Uno de los privilegios que tienen por ser Diamond Club es que tienen áreas privatizadas solo para clientes Diamond Club. Si se fija allá, como dice el letrero, esa piscina pertenece al área Diamond. Todo este pedazo de acá, ya la piscina. La otra sí es normal, ya para sí todos. Es para todos los clientes, exacto. Los clientes tienen privilegios por ser Diamond Club. Entre el sinnúmero de beneficios, que literal son muchos, porque incluso en nuestra página web hay un encasillado solo para indicar cuáles son todos los beneficios que tiene Diamond Club. Okay. Pero entre los beneficios que tienen áreas privatizadas, sí. Tanto área de playa, de piscina, le incluye bebidas premium, amenidades dentro de la habitación, una botella de ya sea de su preferencia, vino, tomate, lo que sea. Le incluye un mayordomo. Ah, sí. Hasta las 11 de la noche, entiendo, de 8 de la mañana a 11 de la noche más o menos. Sí, le incluye servicio de mayordomo y también tienen una hora de hidromasaje gratis en el spa. Sí. Son un montón de cosas, sí. Un sinnúmero de cosas que tienen. Esta es la otra parte de la piscina, ya la que es abierta para todos los clientes. Esta es para todos, entonces échele gafa. Esta es para todos. Y la de atrás, para que tengan en cuenta, la que está atrás es solo Diamond Club. Allá tienen bebidas premium y aquí tienen bebidas regulares, básicamente. Regulares dentro de lo normal. Dentro de nuestro catálogo, por así decirlo. Me dijo en el mexicano, ¿no?
En el mexicano, sí. Sí, sí, sí. Bueno, mi gente, entonces tenemos aquí el Bella Cucina, restaurante italiano, al igual que el otro de abajo. O sea, hay dos restaurantes italianos al cual tenemos acceso aquí en el Royalton Splash, ¿cierto que sí? Sí. Está este mexicano también acá. Y el Grazies, que queda en el Punta Cana. Y el que les iba a Grazies. comentar que ustedes siendo clientes de Splash, tienen acceso a dos restaurantes dentro del Punta Cana. Ajá. Que es el Jade y el Grazie Trattoria. Uno asiático y uno italiano. Mediodía, ya el ambiente en la piscina está chévere, se está poniendo bien animado. ¿Usted qué día llegó? ¿Fin de semana? Jueves llegamos. Jueves. Acá los sábados se pone bien chulo, incluso no sé si lo hicieron esta semana, pero justamente ahí en ese espacio donde están esos dos zafacones ponen un toro mecánico. Ah, no vi. Sí, los sábados, por lo general yo lo he visto los sábados, Sí. ponen un Bueno, venga, les muestro la habitación que tengo en el Royalton Splash, ¿ok? Ya sabemos cuál es la diferencia uno de otro. Entonces, bueno, tenemos aquí el closet, cajilla de seguridad. Aquí tenemos para guardar la ropa. Esto, normal, ya sabemos, ¿no? Baño, no voy a juntar porque está mi hijo ahí pegándose un duchazo. Baño normal, la verdad, muy normal el baño. Bien, chévere, con lo que se necesita. Ahí ya está. Un buen espejo, ¿cierto? Una cama king. En este caso me tocó compartir cama con mi hijo que duerme. Parece que estuviera jugando dormido. Se mueve mucho. Listo. Eso se ve bastante bien, normal. Tenemos un buen televisor. Tenemos aquí minibar. En el minibar tenemos bebidas, cervezas, 2 aguas y 4 gaseosas. Algo súper feo, rechafa. Las películas que ustedes quieran ver tiene costo. Ya les muestro. Ya, por ejemplo, si quieren ver esta, $12. Deadpool. $12 esta. Fall Guy. Esta, $12. Y eso ya está en HBO, eso ya está en HBO y en Amazon Prime ya están. Entonces eso, muy chafa, la verdad. Agüitas, café, la tenemos, una mesita para trabajar, pequeña, pero sí. Y ya está. Esta es una habitación interconectada. Si fuera, digamos, familiar, aquí ya podría abrir esta puerta y entrar a la otra habitación. El balcón, pues aquí ya están los chilitos secándose de la bañada hoy en la playa. Y esta vista que tengo acá del balcón. El balcón está grande, tengo aquí las canchas de tenis, una de las paradas del trencito, el atardecer que está bien bonito. Y bueno, esa es la habitación, normal, esa es una estándar. Royalton Splash Punta Cana, si fuera el Royalton Punta Cana, al fondo, 10 minutos caminando o 2 minuticos en el tren, queda más cerca a la playa, tiene piscinas ahí al lado y tiene más restaurantes. Por eso este es más económico, porque está más retirado de todo. El Punta Cana es un poco más costoso por lo mismo, pero la verdad está bien. Bueno, vea, ahí vemos. Ese es el trencito que trae la gente del hotel de abajo, el Punta Cana, y pues acá para. Y ahí está, ahí lo vemos. Muchas bodas, he visto muchas bodas esta semana acá, vea. Entonces bueno, ese es el Room Tour. ¿Cómo lo ven? Que está ocupadita, sí. El Kids Club. Aquí le tienen hasta PlayStation 5. Ah, no me jodas, Mira, hay PlayStation para los niños. Bueno, ahí tienen el PlayStation, vea. Aquí tenemos el quesito. Ah, sí señor, vea, ahí está el Xbox y el Play. Vea, ya él se quedó ahí. Se quedó ahí mientras yo sigo trabajando, el pelado se va a poner a jugar. Sí. Vamos a ver el Teens Club. Ok, entonces aquí los adolescentes tienen su resguardo un rato. Y los padres también. Y los padres se deshacen de los incomprendidos. Bueno, que acá tenemos mesita de billar. Este espacio para que los pelados jueguen, un balconcito. Cita. Sí. ¿Y hay videojuegos acá? Había un arcade, pero no recuerdo si ellos lo reubicaron porque lo tenían que hacer. Tuvimos unas cuantas remodelaciones. Ok. Incluso el bar de allá abajo también tuvo unas cuantas remodelaciones. No recuerdo si lo reubicaron ¿O lo quitaron? o lo quitaron, sí. Aquí tenemos snack, ok, en el Bites. Aquí tenemos hamburguesita, sí, hot dogs, hamburguesas, gaseositas. Bueno, ahí como para echar Salchicha. snack al rato. Bien. Un puro snack. Listo, esta zona todo queda dentro del mismo lugar. Entonces aquí tenemos en la noche que hacen shows y eventos. Al lado está el Kids Club. Aquí tenemos un bar. ¿Ese de acá al lado qué es? Ese sí nunca supe, que está atrás. Y acá hay como que una pequeña isla.
Esto es discoteca. ¿Hasta qué horas? ¿Hasta las 2? Así, prácticamente abre cuando se termina el show. Ok, abre cuando se termina el show, 11 de la noche. Y hasta las 2 de la mañana acá, full fiesta y bebida. Obviamente está desmontado porque Sí. se facilita el área aparte de la noche. Acá es un tipo de discoteca, tiene su pista de baile ahí en el centro, el bar, tenemos también un cajero. ¿Listo? Ese es el Under the Sea, que ya me dijo que vino y almorzó acá. Entonces, muchachos, el Under the Sea, el restaurante, cuando hagan la reserva, ubíquenlo acá al lado del teatro, por decirlo así, que tiene este hotel, que pues hay 2 teatros, ¿no? El del Punta Cana y el del Royalton Splash. Es una de las paradas del trencito al lado del centro médico y del shopping. Personalmente, hasta el momento es uno de los restaurantes que más me gustó. No he probado el Steakhouse, pero me dice que también es muy bueno, muy bueno. Pero bueno, el que le gustan los mariscos, como a mí, buenísimo. Comí pulpo, langosta, camarones. Mi hijo también estaba feliz comiendo ahí, entonces se los recomiendo muchísimo. Se los digo porque en la aplicación sale el mapa, pero yo personalmente no entendí muy bien el mapa. Entonces ahí les dejo el tip de dónde queda. La decoración del techo. Este es el segundo restaurante especialidad que tenemos en esta estadía. Ayer fue el italiano, estuvo rico. La decoración está chévere. Va bien, hasta el momento va bien la comida en los restaurantes. Así que les voy contando. Esta es la entrada del parque acuático. Aquí a la izquierda tenemos un bar. Ojo que aquí no dan licores. Usted viene con sus niños. Aquí no puede consumir nada de licor porque no lo dan y no puede entrar. Entonces, bueno, aquí están los toboganes de los grandes y aquí a la derecha tenemos el de los chiquitines, como para menores de 5 añitos, y aquí para los más pequeñitos. Ese está el tobogán rojo, ese está chévere, este blanco y este está más suave. Ese rojo está bacanísimo y este azul está extremo. Pues bueno, está chévere, pero dato importante, ¿no? Aquí no pueden consumir bebidas alcohólicas por seguridad. Eso está súper bacano porque la caída acá y sube uno hasta acá hasta la punta y otra vez cae y la caída es muy pendiente, pues bacano. Y el azul es más alto desde acá, hay que subir más. Está chévere. El negrito es bacano porque el tobogán es totalmente cerrado, entonces como que uno no ve cuándo va a caer y en dónde. Bacano, está chévere. Oigan, algo que sí podría aquí como anotar es que le hace falta como una cepilladita, un mantenimiento a los toboganes y a las piscinas del parque acuático. Esto es solo del parque acuático porque las otras sí están normales, vean. No sé si así aquí se alcanza a ver, pero se ve como que sale mi instinto de querer limpiar y coger un cepillo y restregar esto. Eso es mantenimiento. Ajá, o sea, entendemos que, bueno, aunque Royalton es una cadena hotelera de prestigio, 5 estrellas, ¿no? Este tipo de cosas, pues no sé, bueno, es una observación que a mí me parece algo no tan chévere, maluco eso. Vuelvo y digo, Royalton es 5 estrellas, sin embargo el Royalton Splash y Punta Cana son la gama económica de Royalton, o sea, lo más top es el Chic y el Hathaway. Entonces, bueno, pero sí, detallitos sí no tan chévere, podemos verlo ahí, como que falta el mantenimiento. Uy, hoy en el buffet, por ejemplo, hay buena proteína, buena. Aquí yo me pedí pulpo y bueno, eché unos platanitos maduros. Aquí él pidió calamar, pero la proteína ya se ve buena. A ver, avanzamos. Aquí la salsita para echarle. Bueno, esta es la entradita a la playa. Aquí, al lado de la piscina y el bar del hotel. Tenemos sillitas, camastros. Algo bacano de este hotel es que la playa sí es espectacular. El mar se ve lindísimo.
Y bueno, los camastros que están ahí al fondo tienen costo adicional o son para los que se hospedan en la zona Diamond del hotel, ¿no? Habitaciones vista al mar y les reservan pues esos camastros. O por ejemplo les reservan también estos cubículos acá, pues en esta zona, ¿listo? Pero vean esa belleza, es que se ve muy lindo el color del mar. Un espectáculo la playa acá. Bueno, viajeros, si te gustó este video, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para ver más reviews como esta. Y recuerda, si quieres reservar este resort puedes hacerlo con X El Mundo. El enlace está en la descripción con un 10% de descuento usando el código YouTube. Nos vemos en un próximo destino.